El culto en realidad es una comunión entre Dios y los hombres. Cada vez que cantamos, oramos, invocamos a Dios, nos estamos comunicando con Él. Cada vez que abrimos su palabra, sea leída o predicada, es cuando Dios habla a nosotros. Por tanto, esta es una parte muy importante de nuestro culto. Vamos a concentrarnos con toda la fuerza de nuestro ser y escuchar la voz de Dios. Oremos. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de tener comunión contigo y alabarte a través de los actos de este culto. Ahora, háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, para que el mensaje pueda ser tan claro que podamos, Señor, recordarlo siempre y haga un impacto en nuestras vidas, para que salgamos de aquí diferentes. Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Tienen delante un cuadro, una pintura de la configuración del tabernáculo en aquellos tiempos en que Dios se relacionaba con su pueblo de Israel. Estaba confeccionado de manera tal, en forma de cuadro, para que todas las tribus tuvieran el mismo acceso y estuvieran a la misma distancia. Por eso el tabernáculo estaba localizado en el centro y las tiendas de las 12 tribus a su alrededor formando un cuadro. Implica esta configuración que para ser bendecidos es pertinente estar cerca de Dios. Porque todo lo que estuviera fuera de ese campamento era considerado maldito. ¿Quiénes quedaban fuera? Los gentiles. He ahí la hostilidad que había entre judíos y gentiles, y la razón por la cual ser una provincia tributaria de un imperio gentil, el imperio romano, era considerado inaceptable en aquellos días de Jesús, por lo que el pueblo de Israel siempre ha anhelado un Mesías libertador. Este mensaje continúa el hilo del tema anterior. Estábamos hablando cómo ahí en Números capítulo 6, versículo 23 al 27, hay una triple bendición de Dios para su pueblo, prometiendo preservación, protección y paz. Pero también en Deuteronomio 28 describe bendición para los que cumplen sus mandamientos, quiere decir los que están cerca de Dios, y maldición para los que no cumplen sus mandamientos por estar lejos de Dios. Aquellos que no cumplen sus mandamientos carecen de la provisión, de la protección y de la paz, por lo que viven sin luz y en conflictos en el mundo. ¿Y por qué? Porque hay gente que vive así, porque simplemente han decidido vivir lejos de Dios. Piensan de que por sí mismos pueden llegar a alcanzar el éxito de todas sus empresas, su máximo potencial, y se desentienden del Creador, y por eso viven sin ser preservados, sin ser protegidos, careciendo de luz y viviendo en conflictos. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Claro, eso es prácticamente un consenso del mensaje del domingo pasado. Sin embargo, hay una pregunta aquí que prevalece, por lo menos domina el pensamiento en todo esto. Porque hemos hablado ya, si cumples los mandamientos eres bendecido, si no los cumples eres maldito. Entonces, yo pienso, bueno, nosotros somos pecadores.
violamos las leyes de Dios. Entonces, ¿quiere decir que somos malditos? ¿Cómo alcanzar estas bendiciones que se han prometido a Abraham? Hoy vamos a ver, o a corroborar, porque pareciera un imposible, pero no lo es. Pero hay una sola posibilidad. Y la única manera de gozar de los favores de Dios es por medio de Jesucristo. Ese nombre que continuamente el coro proclamaba en su canto. Cristo, Cristo. ¿Por qué? Porque en Él son benditas las familias de la tierra. Aquí hay un pacto en vigor. Según las condiciones de nosotros los hombres, hay un pacto de maldición sobre nosotros. Por eso es que era necesario que Cristo ocupara nuestro lugar, que Él viniera a ser nuestra maldición. Noten que ese es el título del mensaje. Imagínense si lo anunciáramos allá afuera. Cristo nuestra maldición. No suena muy bien que digamos. Sin embargo, es bíblico. Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14. Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14. Dice ahí: Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió, fíjense, de la maldición de la ley. O sea que si no somos redimidos, estamos bajo la maldición de la ley. Yo no estoy aquí ofendiendo a nadie. Estoy simplemente expresando la realidad del ser humano, que si no es redimido, está bajo la maldición de la ley. Sin embargo, dice, hecho por nosotros maldición. Por eso decimos, Cristo nuestra maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Recuerda que habíamos dicho que esos eran los que estaban fuera del campamento? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Veamos cómo se refleja esta maldición en ambos testamentos. Se puede ver en el antiguo sistema sacerdotal tras la figura de un chivo, así como usted lo escucha, tras la figura de un chivo. En el día de la expiación, celebraba en el mes de octubre lo que los judíos llaman Yom Kippur, se sacrificaban animales en el altar. Sin embargo, y esto aparece en Levíticos 16, usted lo puede leer de los versículos 20 al 22, uno de los animales envueltos en el drama de la redención no se sacrificaba. Era el chivo que dejaban escapar. Se llamaba Azazel. Así le dicen, Azazel. En esa ceremonia, bajo una imposición de manos, simbólicamente se transferían los pecados del pueblo a ese macho cabrío, y entonces se enviaba fuera del campamento hacia el desierto, quiere decir, lejos de la presencia de Dios, al lugar de maldición, porque un desierto es alegórico a la escasez y a la desesperación. Si una vez se imponían las manos del pueblo sobre aquel chivo, lo enviaban lejos de Dios, al lugar de la maldición. Y ahí donde vemos figurado el pacto de maldición. Sin embargo, en el nuevo sistema, en el nuevo orden sacerdotal, lo vamos a ver en la persona de Jesucristo. Claramente dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hermano, este es
la buena noticia del Evangelio, la excelente noticia del Evangelio. Porque sin Cristo todos estuviéramos bajo la maldición de la ley. Cada vez que usted escuche esa palabra maldición, recuerde, es carencia de ser preservado, de ser provisto y de carencia de paz. Recuerden el mensaje anterior, son 3 cosas muy importantes en la vida, no la podemos comprar en tiendas, nos vienen directamente de la fuente que es del Creador. Por eso eso lo equivale. Usted está cerca de Dios, recibe las bendiciones de su cercanía. Pero si usted está lejos de Él, ¿qué le espera? Si no es maldición. Entonces Cristo vino a ser nuestra maldición. Él ahí en la cruz del Calvario derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Vamos a entender aquí realmente lo que tenemos en Cristo Jesús. Yo no sé si usted está entendiendo el peso de estas palabras que estamos hablando aquí, porque lo digo una y otra vez. Es para que el ser humano caiga rendido de rodillas, humillado, que llore, así como hacían la gente de antes. No quiere decir que lo haga literalmente, pero antes, cuando la gente se sentían en ese sentido de desesperación, caían boca abajo, su cara hacia el polvo, y no levantaban su rostro porque reconocían su condición y su estado ante Dios. Y hermano, es para que nosotros continuamente estemos de esa manera, apreciando esa gracia que nos ha salvado. Hebreos 10, 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda? Dice: una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era de acuerdo a la ley anteriormente. Sin embargo, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre, y aquí viene la palabra, del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo que hay sobre nosotros es un pacto de maldición, porque somos pecadores. Dios coge a Cristo, lo pone en mi lugar como un sustituto. Es el pacto de maldición que Él está cumpliendo en nuestro lugar. Por eso viene a ser ahora un pacto de gracia. O sea, dice el Señor, si bajo aquel pacto la gente por violar la ley de Moisés moría irremisiblemente, ¿qué castigo usted piensa que va a merecer aquel que pisotee esta sangre con la cual es santificado? Son palabras, yo no sé si usted está asimilando el peso que realmente lo que estamos hablando aquí, porque esto, hermano, es trascendental. Porque estamos no solo recibiendo esa triple bendición de ser preservado, protegido y de recibir paz de Dios, sino estamos hablando de una separación o lejanía de Dios en el infierno por la eternidad. Recuerden cómo el chivo era enviado al desierto, fuera del campamento. Por eso fue que Cristo
fue entregado en manos de los romanos, los gentiles, los considerados que estaban lejos de Dios. Por eso fue que Él fue crucificado en el monte Gólgota, fuera del campamento, entregado en manos de los paganos, allí donde el rostro de Dios no brillaba. Fíjense que se consideraba maldito todo aquel que era colgado en un madero, esto es de acuerdo a la ley que se encuentra en Deuteronomio 21, 22 al 23, porque exponía públicamente el cadáver al máximo grado de deshonra. Fue también otros medios de matar, la lapidación, etcétera, espada, decapitación. Pero cuando se colgaba la persona en un madero, ese era el máximo grado de deshonra. Y a eso se sometió Jesucristo. Y dicen las Escrituras, si usted lo puede leer en los Evangelios, que aquella hora cuando Cristo fue crucificado, ocurrió un fenómeno. Y a veces nosotros leemos de esto y no nos damos cuenta que hay algo que encierra todos aquellos eventos, mucho más de lo que podamos pensar. Porque a las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas, se oscureció como si fuera de noche. ¿Se recuerdan el pacto de bendición, que uno de ellos es luz? Y como cuando no estamos con Dios, lo que tenemos es oscuridad. Ese mismo momento, a las 3 de la tarde, hubo tinieblas alrededor. Fue cuando Jesús exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactami. Quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está la desesperación de sentirse lejos de Dios, sin su provisión y su protección, completamente desamparado. Así se sintió Jesucristo. Ese detalle solo lo refleja Marcos 15:34. Cristo, que habitó en luz inaccesible y en la eternidad con el Padre, dejó su trono en gloria, habitó entre los hombres, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, para cumplir las sanciones del Padre. Él en ese momento se encontraba por nosotros, lejos de Dios, en un lugar de oscuridad, en desesperación, quiere decir, bajo maldición. Y lo hizo por nosotros. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando tornamos la triple bendición en triple maldición? ¿Recuerdan? Algo que no le debemos desear a nadie. Cuando decimos, y ahora no voy a apuntar a nadie, Jehová te maldiga, te destruya. Jehová quite de sobre ti su rostro, te juzgue. Jehová quite de ti su luz, te deje en oscuridad y te dé desesperación por todas partes. Suena feo, ¿verdad? Suena horrible. Fue exactamente lo que experimentó Cristo en ese momento cuando Él moría por nosotros en la cruz del Calvario. Él no fue guardado por Dios, sino fue quebrantado. Experimentó la oscuridad de la separación del Padre. Por eso dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y por qué? Porque lo que había vigente era un pacto de maldición. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y por eso Cristo lo cumplió en nuestro lugar. Y ese pacto de maldición ha sido tornado en un pacto de gracia, pero para el que cree en Él. Por eso Hebreos 8:6 dice que Jesús es mediador de un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso fue que cuando finalmente Él exclamó, consumado es, lo que se consumó fue el pacto de maldición. Inmediatamente que fue satisfecha toda demanda de santidad y justicia divina con aquel derramamiento de esa sangre justa, culminó el abandono de Dios. Volvió la luz
Y Jesús pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Termino, hermanos. Dios es un Dios de pacto. Escuche bien, es un Dios de pacto. Juzgue por usted mismo. Los 66 libros de la Biblia los componen el antiguo pacto, el nuevo pacto. Si usted busca esta palabrita en cualquier concordancia, va a ver cuánto aparece en las Escrituras. Inclusive, en ese tabernáculo, en aquel lugar santísimo, había una sola pieza, llamada el Arca del Pacto. Sí, para Dios es importante el convenio que se hace entre dos partes, que se comprometen a cumplir las estipulaciones de dicho pacto. Y ahora se los voy a poner en las palabras más sencillas para que ustedes entiendan. Cumplen mis mandamientos, la fuente divina los bendice y gozan de sus favores, de su cercanía. Sencillo, ¿verdad? Tú cumples los mandamientos y gozas de la cercanía de Dios y sus favores. Incumple sus mandamientos y la fuente divina, que es Dios de pacto, que es inmutable y lo que dice lo cumple, pues esa fuente te maldice y sufres las consecuencias de su lejanía. Es sencillo, ¿verdad? Todos lo pueden comprender. Ahora, todos incumplimos sus mandamientos. Por eso la dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es tan importante el entender que Cristo se puso en mi lugar. Él tomó el lugar del maldito. Satisfizo toda demanda de justicia y santidad divina. Y dice, el que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ha pasado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Goza de todos los beneficios de la comunión con Dios en este mundo y por la eternidad. Entonces, ¿cómo yo debo canalizar todo esto? Bueno, ver aquí la enormidad del pecado de incredulidad, que dice Hebreos 10:29, el que pisotear esa sangre, pues, ¿qué le queda? Sino un hervor de juicio. Soy pecador, no lo puedo negar, y si no fuera por esa sangre que limpia de todo pecado, estuviera lejos de Dios y sin comunión con Él. Me encontrara desesperado en oscuridad, en tinieblas. Ya sabemos que lo que Cristo cumplió vicariamente en la cruz del Calvario fue el pacto de maldición que estaba sobre nosotros debido al pecado. Ver reflejada esta maldición en ambos pactos me enseña que Dios es santo y justo. Él no va a dar por inocente al culpable. Pero verlo reflejado en ese pacto de gracia me enseña que Dios es amor. Él no quiere la muerte del impío, por eso cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso se lo debemos a Jesucristo. No hay otra manera de verlo. Se lo debemos a Jesucristo. Yo debo sentir un alto temor y un alto sentir de reverencia hacia Dios. Dios no es cualquiera. No podemos jugar con Dios. Y también una inmensa gratitud y aprecio a su amor y hacia esa sangre que nos ha santificado. Nunca olvidemos, hermanos, el costo de nuestra salvación. Y ojalá respondamos con fe, con amor, con gratitud, con santificación y servicio abnegado. Lo único que Dios le pide al hombre es
que se arrepienta y crea en el Evangelio. Es lo que le pide Dios. Muchos de nosotros ya lo hemos hecho, pero quizás haya alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados, no ha reconocido lo que significa violar la ley de Dios y sus graves consecuencias, que no es solo vivir en este mundo sin preservación, sin protección y sin paz, implica una separación de Dios por la eternidad en el infierno bajo un estado de desesperación total. Pero no tiene por qué ser así, porque Cristo murió en nuestro lugar. Y lo que Dios quiere es que podamos tener fe en eso que hizo Cristo y podamos creer en lo que Dios promete, que dice, si tú tienes al Hijo de Dios, tienes vida. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Eso significa arrepentirse, convertirse del pecado y creer en el Evangelio. ¿Hay alguien aquí que recibe a Cristo como su Señor y Salvador? Puede levantar su mano. El Señor le bendiga, mi hermano. ¿Hay alguien aquí? Otra persona. Cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y vas a poder tener la luz de Cristo, vas a poder tener los favores de Dios, no solo en este mundo, pero también en el mundo venidero. ¿Crees en Cristo y te arrepientes? Levanta tu mano. ¿Hay alguien más? Yo espero, con la seriedad de estas palabras a las cuales usted ha sido expuesto, de que el resto haya considerado verdaderamente con seriedad su situación con Dios y que estemos gozando de una relación con Cristo y estemos en comunión con Él. Ojalá, lo deseo para todos, porque estar lejos de Dios es estar bajo maldición. Y Dios no quiere eso, Dios quiere bendecirnos. Precisamente hoy vamos a participar de la Santa Cena, de este nuevo pacto que fue instituido la noche que Jesús comió pan y tomó y bebió del vino con sus discípulos, instituyendo un nuevo pacto de gracia para nosotros, liberándonos de la ley, de la maldición, para que podamos gozar de luz y de vida eterna. Queremos invitar a participar o a sentarse a la mesa a todo aquel creyente que esté en comunión con Dios y esté en comunión con sus hermanos. Cada cual sea su propio juez, cada cual juzgue su situación. Si le digo, el no participar refleja una condición seria, refleja enfermedad espiritual. Quiere decir que usted no está tomando muy en serio el problema del pecado que aún reside en nosotros. Lo que Dios quiere es que procedamos a arrepentirnos y a cambiar las situaciones para que podamos libremente sentarnos a la mesa y gozar de comunión con Él y con los hermanos. Es lo que Dios desea. Y que mientras estemos repartiendo los elementos, estemos pensando en ese sacrificio que ocurrió, sí, hace 2000 años. No podemos crucificar a Cristo por cada hombre pecador que se arrepiente en el mundo. Él lo hizo una vez. Pero esto nos trae a la memoria lo que sucedió allí para que siempre estemos agradecidos de su gracia. Precisamente caer de la gracia es pensar que podemos justificarnos nosotros mismos por nuestras obras. Todo se lo debemos a Cristo, nuestra salvación y lo que somos. Y estos son tiempos hermosos que en oración podemos hablar con Cristo, que está aquí en medio de nosotros, no dentro de los elementos, pero en medio de nosotros, y podamos individualmente cada uno agradecer su cuerpo y su sangre. Procedamos a sentarnos a la mesa. Hermanos que me van a ayudar, pasen al frente.